Buenas tardes, ¿cómo le va? Un desocupado es un fracaso colectivo y como nunca lo es ahora, en que la mayoría eligió neoliberalismo. ¿Quién podía dudar que la desocupación iba a ser una compañera que iba a ir del brazo con el neoliberalismo? Hoy se conoció la cifra de desocupados, que por supuesto es menor a la real, pero tomémosla porque de todas maneras algo nos está diciendo. El desempleo subió el 9,6% en un año. Hay 150.000 desocupados más. ¿Se imagina esto? 150.000 personas que se preguntan qué troley hay que tomar para seguir. La desocupación llegó en el segundo trimestre al 9,6, lo que significó un aumento de casi un punto porcentual respecto del mismo periodo del 2017. En un año, un punto. Quiero compartir con ustedes unas gráficas que preparó generosamente el CEPA y que recibo a través de nuestra compañera Julia Estrada. En el segundo trimestre del 2018, en lo nacional, 9,6. En el Gran Buenos Aires, 12,4. La desocupación en el 2015, en el segundo trimestre, 6,6. Bajó a 5,7 en el último trimestre del 2015. De 5,7 a este número de 9,6. Hay una diferencia terrible. La población que busca trabajo y no lo consigue, la fuente es el INDEC, es el 25,60%. Los desocupados, 9,6%. Los ocupados demandantes, el 16%. Esta es una realidad incontrastable, pero también insoslayable de la vida nacional. Miles y miles de personas que se quedan sin trabajo y muchas más que seguirán ese camino porque esto es indudable, de acuerdo a lo que dicen las empresas, al temor de los trabajadores. Trabajadores que pertenecen en su mayoría a las pymes que tienen la cadena de pagos rota y que entonces uno sabe por dónde se va a cortar, cuál es el hilo más delgado en toda esta historia. Mire lo que sucede en el mundo de las pymes. La cadena de pagos en default. Pymes deben pagar a 30 días, pero cobran a 90. El 68% de las pequeñas y medianas empresas tienen defaulteada la cadena de pagos por estrangulamiento financiero. Y mientras tanto, el salario por supuesto decae. ¿Cómo se pide aumentos en pymes que están padeciendo lo que acabamos de ver? El salario ha caído más de un 16%. Esto es de una crueldad atroz, porque nunca el salario ha sobrado demasiado. Caen hasta el 16%. El poder adquisitivo de los trabajadores registrará una contracción de entre el 7 y el 16% cuando termine este año. Y encima vaya a decirle a un desocupado que se haga cargo de la tarifa de luz, por ejemplo. Dígaselo a quien el salario es muy inferior al que tenía antes. Y sin embargo hay que decirle que este lunes aumenta la luz un 24%. Y al respecto, sobre algo que ya se parece ciertamente a una salvajada, habló ese luchador que siempre tenemos a la cabecera de estos temas, que es Osvaldo Bazzano. Que la provincia de Buenos Aires no está capacitada ni para controlar ni para manejar en este momento, en este desgobierno, a los servicios públicos, y no es nada más ni nada menos que la ganancia de una empresa que es Pampa Energía, que tiene el monopolio de toda la distribución de la provincia y que está llevando a un descontrol absoluto. No podemos aceptar semejante incremento en contra de una prestación de servicio muy deficiente. ¿Cómo hace para pagar la luz un empleado de Canale en Lavallol? Hoy quedaron 100 personas en absoluto riesgo. Hace 2 meses y medio que no les pagan. Les quitaron la obra social y nadie aparece para dar una mínima explicación. Trabajadores de 20, de 30 años en una empresa siendo choriceadas porque hace 2 meses que nos cobran. Una angustiante situación de trabajadores, en este caso 100 de Lavallol, pero son 1000 en la Argentina. Escuchemos a un joven, Nicolás Machi, delegado, contando lo que están padeciendo en estos momentos. Nos deben 2 meses y medio de sueldo, 5 quincenas. La empresa no se presenta a las audiencias en el Ministerio de Trabajo. Nos cortaron las obras sociales, las plantas están completamente paradas por falta de trabajo. Y nosotros estamos en Lavallol, hacemos envase de hojalata para alimentos en conserva. Hoy por hoy vas al mercado y tenés tomate de Italia, choclo de Brasil, pescado de Tailandia, de Ecuador. Acá en Lavallol somos 100 trabajadores y en la provincia, entre todo el grupo, somos 1000 trabajadores. Estamos haciendo choriceada todos los días para juntar unos mangos. Ayer le repartimos 500 pesos a cada compañero. Es muy triste, ¿viste? Es muy triste. Ya, nada, lo pasamos en su momento y otra vez volverá a pasar por esto. Es durísimo. De la choriceada tendrán que pasar a un comedor
un comedor de los miles que hay hoy día en la provincia de Buenos Aires, por personas generosas, por los curas en opción por los pobres, porque otra salida difícilmente tengan de inmediato. ¿Cómo van a conseguir trabajo si está escaseando de la manera que todos los días podemos constatar? Pero ¿cuántas intendencias estarán en condiciones de recibir más y más y más personas cada día en los comedores? Si les están sacando la vida a las intendencias. Mire lo que ocurre, los intendentes catalogaron de migajas, y no les falta razón, al programa que pretende reemplazar el Fondo Sojero. Esta limosna que pretenden darle a las intendencias no alcanza para nada. ¿Sabe usted lo que pierden con el Fondo Sojero? Millones y millones de pesos, que son los que están utilizando, ya ni siquiera para tapar pozos, para darle de comer a la gente en las urgencias que tienen. Pero además, las intendencias deben soportar otra injusticia, no todas por supuesto, porque la injusticia está en el tratamiento que le dan a unos y a otros. Miren lo que decía hace un tiempito nada más el diario La Nación, porque de vez en cuando los diarios de La Nación y en Clarín, además de todas las patrañas que inventan cada día, por ahí aparece suelta una noticia que sea una verdad. La distribución de los ATN del Tesoro Nacional benefician al oficialismo. Un intendente vecinalista o del Frente para la Victoria recibe $1 contra 7,60 que recibe un intendente de Cambiemos. Esta es una realidad que apabulla también, y es otra vergüenza en el destrato que el gobierno nacional confiere a quienes no son de su palo político. De esto también estuvimos hablando con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Es un fondo en cantidad similar a los fondos que se destinan a los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que son como premios que se dan discrecionalmente a los amigos del presidente o por acuerdos políticos. Se debería más pensar en eliminar, si fuera tan necesario ese recorte, un programa como el de los ATN, en vez de un programa absolutamente democrático como es el reparto del dinero al Fondo Sojero. Eliminan el fondo para los municipios, pero esa cantidad de dinero no se elimina, o sea que pasa a ser parte de las posibilidades económicas de la nación. No se lo queda en la órbita de la presidencia de la nación. En instantes estaremos hablando de otra compleja situación, el Día del Jubilado. Silvia viene seguramente con muchos datos, pero nosotros queremos adelantar algo. Hoy es el Día del Jubilado, lo es porque en 1904 se determinó por ley que los empleados estatales iban a tener una jubilación, sustituyendo lo que eran los socorros mutuos de aquella época, de los italianos, de los españoles, que algo hacían para contener a los más veteranos. Pero sepa que, por ejemplo, en la capital viven más personas de 60 años que de 15 para abajo. Esta es una realidad que tiene que preocupar hondamente a cualquier gobierno que se precie de ser sensible, pero esto no está ocurriendo. ¿Cómo es el Día del Jubilado? Observado por alguien que siempre tenemos presente para consultarle sobre la realidad en ese terreno, el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. De septiembre del año pasado, del 2017, a diciembre de este año, el incremento de la movilidad va a ser el 28,4%. Si efectivamente, como prevén las consultoras, el incremento solo de este año es el 45%, a lo que habría que sumarle el 7,1% del trimestre anterior, bueno, estamos en que la movilidad es la mitad que la inflación. De todas formas hay una responsabilidad colectiva. ¿Cuántas personas de las 3,5 millones que se jubilaron gracias a la moratoria, la mayoría mujeres, votaron al neoliberalismo? Creyeron en la patraña de los diarios, en la historia repetida, constante, persistente de la corrupción, que en todo caso es generalizada dentro del mundo de la política, para que las políticas públicas que hasta ese momento le habían permitido a muchísima gente, a millones de personas jubilarse, ahora caigan en esta situación. Lo invito a reflexionar en lo siguiente. Si no se hubiesen jubilado 3,5 millones de personas gracias a la moratoria, no habría en el 80% de los hogares 2 jubilaciones. Y esa es la herencia que recibió este gobierno. Y por eso es que no tenemos un mayor escándalo todavía en el mundo de los jubilados. Esa es la realidad. Como también lo es la pregunta de cuántos pensionados no contributivos habrán votado neoliberalismo, habrán creído en las promesas absurdas, casi estúpidas, que se les hacían por parte del neoliberalismo, que todo iba a cambiar. ¿Cuántos pensionados no contributivos de los que ahora no tienen la pensión votaron neoliberalismo?
Y creyeron en promesas como la que hizo la señora Stanley en su momento. ¿Se acuerda que le quitaron a 170.000 personas las pensiones no contributivas? Y entonces hubo una queja generalizada y pareció que se sensibilizaban. Y dijo la señora, bueno, lo vamos a reparar. No hicieron absolutamente nada. Vamos a recordar lo que decía Stanley. No vamos a hacer un recorte masivo de pensiones, que no hay una intención de sacar las pensiones como se está tratando de usar, digamos, políticamente, malintencionadamente. ¿Pudo haber habido errores, Carolina? Absolutamente, somos humanos, vamos a restablecer todos aquellos casos donde se pueden haber cometido errores. Cada uno de los casos que fue un error nos duele porque entendemos la angustia de esa familia. Ahora, por un fallo judicial, están obligados a cumplir con eso. No lo van a hacer. Me permito pensar que van a buscar la trampa, que encontrarán a alguno de sus jueces, alguien que les salga al cruce a esta decisión, sabia, por cierto, de devolverle a personas con discapacidad los derechos que este gobierno les ha robado. Pero cuando hablamos de responsabilidades también tenemos que preguntarnos cuántos enfermos de SIDA, cuántas personas que tienen el VIH han votado neoliberalismo. Usted recuerda, seguro, vamos primero a la información, a la noticia. El gobierno dejará a 15.000 personas sin tratamiento para el VIH. ¿Recuerda aquella discusión que en determinado momento hubo entre Alex Freire y Aníbal Pachano? Vale la pena tomar nuevamente contacto con aquello que decía Alex Freire. Lamentablemente vivimos en un país que volvemos a hacer lo mismo que ellos mismos critican. Porque un tipo que me diga que me voy a morir porque no va a entregar remedios es tan de cuarta, de tanta bajeza humana, que no se puede creer. Sigamos con este tema, con la respuesta de Pachano a lo que se decía en aquel momento. Fue una controversia muy conocida porque se trataba de dos personas populares, uno desde la política y la lucha por los derechos de los homosexuales y un muy querido actor. Y entonces en esa puja estaban discutiendo en realidad sobre el neoliberalismo. Un instante más. Quería decir esto, Mirta, sí. que están faltando medicamentos. Y esto ¿Para el HIV? Y me lo está diciendo gente que falta, que el PAMI, hay problemas en el PAMI, que hay problemas hubo problemas en el Hospital Fernández. Bueno, les debo lo que decía Alex Freire en aquel momento, pero todo es recordado. Lo de Pachano era una respuesta a lo que decía Freire y después un reconocimiento de que efectivamente, y hace ya un tiempo de esto, un par de años por lo menos, estaban faltando medicamentos. Ahora la situación es tan penosa como la que acabamos de plantear. Vamos a escucharlo, Alex Freire, porque este recordatorio es importante, es más que interesante. Vos no te vas a morir, pero si estos proyectos neoliberales ocupan el poder, nos vamos a morir todos, o van a endeudar el país para que se mueran nuestros hijos o nuestros nietos, aunque a nosotros nos den los medicamentos durante 4 años, porque van a hacer un canje de deuda como el megacanje. Yo, Pachano, no quiero que sufras, pero vos no podés mentir diciendo que hay faltante de medicamentos, porque está sufriendo mucha gente. Bueno, esa era parte de la discusión. Lo que importa es recordar hasta dónde se había llegado en la promesa neoliberal. Todo iba a ser lo mismo. Claudio Mariani, es un amigo personal, que se fue en el año 2001 porque aquí no estaban los medicamentos, tiempo del neoliberalismo, se tuvo que ir a Europa a trabajar en lo que fuera para tener los medicamentos, porque en la Argentina no los tenía. Después de varios años en Europa, cuando allá empezaron a escasear, en la Argentina lo sabía. Extraordinaria atención para todos los que padecían el problema del VIH. Entonces se volvió y ahora se encuentra con el mismo panorama. ¿Tendrá que irse otra vez para tener el tratamiento y los medicamentos? Que me está tocando vivir a mí es exactamente la de los años 90. Me vuelve a agarrar sin trabajo, por lo cual de la obra social que tenía paso también al hospital público, por lo cual seguramente dentro de ese 30% que va para el 2019 de aprobarse el presupuesto va a estar sin medicación para VIH, voy a ser uno de ellos. Y esto es gravísimo por lo que tiene que ver con la adherencia. No podemos cortar los tratamientos porque hemos logrado muchos en convertirnos en personas que tenemos el virus, pero que es intransmisible.
nos va a afectar lamentablemente en la salud. Tenemos que considerar que la medicación se compra en dólares, por lo cual si el dólar aumenta, esto también va a perjudicar dentro del presupuesto, porque ya lo que vayan a recortar les va a quedar más corto todavía. La situación que se presenta realmente es gravísima. Sea trabajador, jubilado, pensionado no contributivo, todos tenemos que reflexionar también sobre las responsabilidades que tenemos. Hay un colectivo que ha fracasado, que ha fallado en el pronóstico que hacía para el país, y todo está saliendo muy mal. ¿Quién podía creerle, de verdad, a la derecha, que es democrática y republicana? ¿En qué sano juicio podría caber esta posibilidad? Son antirrepublicanos y son antidemocráticos, salvo que ellos tengan el control de la república y de la democracia. Pero si no, no la quieren, la devastan, la atacan, anulan lo que es el valor de la política, anulan lo que es la democracia, se llevan todo por delante. Y por supuesto, en ese marco también la justicia. Ayer le hablábamos de un hecho que es tan pero tan escandaloso que cuando pasa inadvertido y avanzan las horas y no sucede nada, yo me sigo preguntando ¿qué hace la gente? ¿Por qué admite todo esto? ¿Cómo es que sobrellevan esta realidad? Pablo Bertuzzi es un personaje increíble de la justicia. Estaba en el pelotón de fusilamiento contra Amado Vudú, como le decíamos ayer. Fue recusado por el doctor Rúa, abogado de Vudú. No podía estar en ese pelotón de fusilamiento alguien que se candidateaba para una Cámara Federal. Ahora Pablo Bertuzzi integra la Cámara Federal por decreto de Macri. Es decir, cumplió con los servicios de condenar a Vudú y mandarlo a la cárcel, lo cual era un disparate complementario del que ya estaban cometiendo. Macri firmó el decreto para trasladar a un juez, que es Pablo Bertuzzi, que va a intervenir en la causa de los cuadernos. ¿Usted se imagina lo que va a ser este personaje más Bruglia? Dos tipos completamente desencajados del mundo de la justicia. Vale la pena recordar otra vez lo que decía el doctor Rúa sobre Bertuzzi cuando el juicio a Amado Vudú. Confirma esa comunión de intereses que nosotros denunciábamos que tenía con el gobierno nacional en el caso del juicio de Chicone. El gobierno reclamaba la prisión de Vudú, Bertuzzi la iba a conceder, como efectivamente la ordenó, porque era el modo de garantizarle al gobierno que cuando fuera camarista iba a sostener las prisiones preventivas. Es un Estado de Derecho aquel que no respeta los derechos individuales, la inocencia que hasta que se compruebe lo contrario tiene cualquier ciudadano, usted o yo. Es inadmisible lo que sucede, pero anoche hubo un reconocimiento especial, ya no solamente de abogados defensores, que saben que ya no trabajan como abogados, sino que tienen que luchar contra un fenómeno político. Nuestro supervive, Iván Jagroski, estuvo conversando con el diputado Massot y aprecie lo que dice sobre la prisión preventiva, que es uno de los disparates de este tiempo, que le debemos a Irursun, a Lorenzetti y a toda la runfla del mundo judicial. Yo quiero una justicia menos preventiva y más resolutiva, por la culpabilidad o por la inocencia. Hasta el año pasado, más de la mitad de los presos, hablo otro día. Más de la mitad de los presos estaban de cualquier delito. 47%, sí. Bueno, 47% estaban bajo figura preventiva. Entonces, los derechos tienen que ser, nos guste o no nos guste, al que hace política o al que quiere ver a su adversario en otra situación, tienen que ser universales. ¿No te convence? Y esto aplica para todos. No me convence la justicia. No me convence que acá parece que tiene que hacer. Primero el juicio lo tiene que hacer los medios, que es donde primero llegan estas cosas. Después lo tiene que hacer la gente, porque aparecen encuestas por todos lados y usted cree que es culpable o cree que es inocente. Bueno, y después lo tiene que hacer el Congreso y al final lo tiene que hacer la justicia. Tiene que ser al revés. Y yo creo que lo preventivo o las figuras preventivas terminan siendo un atajo. Bueno, lo que tiene que hacer Massot ante esta convicción es trabajar en el Congreso para que se cumpla lo que él está diciendo. Basta de las prisiones preventivas, lo que inventó Irursun para poner presos a todos los de signo político adverso al gobierno. Es una canallada constante contra el derecho. Es algo que no se puede admitir. Si Massot piensa así, y la verdad que es aliviador que se manifieste de esa manera, que trabaje, y quienes piensan que es una barbaridad lo que se está haciendo con el derecho en la Argentina, que aprovechen a un hombre importante dentro de Cambiemos para que juntos puedan modificar esta situación que tiene a tantas personas presas. Como les decimos todos los días, son presos políticos. La prisión preventiva no corresponde, no está bien, salvo por este invento que hizo el llamado juez Irursun. Pero todo parece de pacotilla, todo es un mamarracho jurídico. López puede creerlo, el de los bolsos, pide
nuevamente declarar, pide ampliación de declaración. Esto se supo esta tarde y vale la pena que lo sepa, porque vamos a tener una sexta declaración de José López. Pidió para ampliar su indagatoria. Tras haber asegurado, dice el intransigente, que los bolsos con casi 9 millones eran de CFK, y esto es erróneo, le digo a nuestros colegas, ya se sabe que esto es erróneo, ya hace varios días, lo mostramos nosotros, lo mostró Gustavo Silvestre, quedó evidenciado que no había dicho López que los bolsos eran de Cristina, sino que creía que eran de Cristina. Y esto marca una diferencia muy importante. Bueno, López ha pedido para declarar otra vez. ¿Será una declaración que estará en el expediente? ¿O será algo que Stornelli se guarda para él mismo? Vaya a saber por qué tipo de conveniencia. Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta. Él contó algunas cosas que no quiso que pongamos en el acta. Entonces yo no quisiera traicionar esa confidencialidad. Pero el acta ya ha trascendido, ¿eh? No, el acta sí, pero las cosas que él dijo que no se pusieron en el acta, que él pidió que no pongamos en el acta, yo no me gustaría ser yo el que las diga. Pero las cosas que él dijo que no se pusieron en el acta, que él pidió que no pongamos en el acta, yo no me gustaría ser yo el que las diga. ¿A dónde ha llegado Stornelli? Después de ser una especie de amanuense de Macri, era el eslabón que unía a la barra brava con Macri en tanto dirigente de Boca. Y mire dónde está, mandando gente presa, extorsionando todos los días a quienes aparecen. ¿Usted va a decir Cristina? ¿Va a decir Bóveda? ¿O se va a ir preso? Esto es de todos los días. Es un escándalo cotidiano al que estamos sometidos. Mire, pasan tantas cosas que a veces es bueno recurrir a periodistas que seguramente no coinciden con nuestro punto de vista. Y es bueno poder tomar nota de lo que ellos dicen. Vamos a Carlos Pañi y algo que escribió hoy en el diario La Nación. Habla de un fallo que cambió la relación entre lo público y lo privado. Pero lo más interesante que encontramos para lo que pensamos es que ¿cabe que esa imagen de coanimidad se enriquezca con más figuras del macrismo? El financista Ernesto Clarence mencionó a Santiago Altieri, de IEXA, la empresa de Franco Macri y Calcaterra. En la Cámara Argentina de la Construcción amenazan con salpicar a algún recaudador del presidente actual. Y más abajo, el hijo de Ducler, Juan Manuel, a ver si lo podemos tomar más en primer plano, acusó ante Bonadío al ex mandamás del espionaje Francisco Larcher y a la familia Eskenazi como operadores de esos fondos. Se pregunta Pañi, ¿es verdad que Clarence mencionó a los Eskenazi, pero le aconsejaron excluirlos de su declaración? Bonadío y Stornelli, Verbigracia, ¿existe una grabación con esa versión original? Misterios de Comodoro Pi. Pero además, todo esto es insultante para la inteligencia, porque el dinero de la política, por supuesto, siempre existió. Lo sabemos desde el fondo de los tiempos, lo sabemos por lo menos desde el comienzo de la democracia en 1983. Siempre fue así, siempre se conoció quiénes eran los recaudadores del radicalismo, de Menem, etcétera. Más de uno de ellos, incluso, sí que se fue del país y cuando volvió con muchísimo dinero. Personal ya en este caso. Hay un dinero de la política que lamentablemente da vueltas y vueltas, pero es de todos. Aquí la gran hipocresía, el tremendo cinismo, es acusar a los que están en la vereda de enfrente por parte de Clarín y Nación. De vez en cuando aparece un periodista de ellos que trata de salirse de esta historia del periodismo de guerra, que trata de excusarse frente a lo que el tiempo mirará como la tragedia periodística, informativa y mediática de la República Argentina. En este caso, Alconada Mon, hablando de la plata negra de Mauricio Macri. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3 le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, de 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales. Y bueno, te reuní con toda la cámara y desde ahí 25. En esas reuniones Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra.
En esas reuniones Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. No, o sea, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores dicen, no, Mauricio, pará de decir esto, nosotros nos encargamos, pues si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña. Y ahí se moderó. Eran carretillas de plata, más que bolsos, los que llevaban de un lado para otro. ¿Cómo trasladaban? Si acusó Macri 100 millones de la campaña de 2015, y este periodista ha determinado en su libro que se trata de 1.760 millones, los 1.600 millones de pesos, ¿en qué los llevaban? ¿En la mano? ¿Los llevaban volando, empujándolos, soplándolos? ¿O serían bolsos? ¿O serían valijas? De alguna manera lo trasladaban. Es la misma historia tanto para quienes están en el gobierno como presuntamente para quienes estaban en el gobierno antes. Es el dinero de la política. Es corrupción política, pero no corrupción personal. No todos lo hacen para su servicio. No todos son manoteadores al paso como López, que ven que hay un dinero que da vueltas que es de la política y que pueden apropiarse de algo, como me permito suponer que ha sido la historia de López. Es lo mismo. Es la misma historia. Este es el grado de cinismo tan alto de Clarín y Nación. ¿Para disimular qué? Para disimular que ellos, sus periodistas, algún día tendrán que dar explicaciones, porque están sometiendo a la gente a un gran dolor, al hambre, a la desocupación, al salario cada día más bajo, a los jubilados, a la incertidumbre del futuro que nos queda. Es una barbaridad lo que se ha hecho. En nombre de esas mentiras, del dinero de la política, que también es el dinero del gobierno. O le pasamos cruz a las dos, o investigamos las dos, y tratamos de reformular todo lo que es la historia de la política. Pero de ninguna forma a unos sí y a otros no, como intentan desde su patraña periodística diariamente Clarín y La Nación. Mire lo que ocurría con Marcos Peña. Se filtraron unos mails, una especie de Wikileaks de Marcos Peña. Los mails de Cambiemos que prueban el manejo de millones de pesos en negro durante la campaña de Macri. Todo es así. Todo ha sido igual. Lo que sucede es que tenemos un periodismo que estaba interesado en otras políticas públicas. Y por eso iba por el lado de la corrupción, y lo sigue haciendo todavía. Políticas públicas que son las que nos están matando, las que nos roban la jubilación, las que nos quitan el trabajo, las que nos bajan el salario, las que dejan muy mal a las personas que tienen una discapacidad, a los estudiantes que no pueden continuar estudiando, a los miles de jóvenes que se preguntan cuándo van a tener por fin un primer empleo en la República Argentina, al 25% que busca trabajo y difícilmente lo pueda conseguir. Por eso me quiero despedir con estas placas, para que algunos por lo menos reflexionen que con tanto cuento y patraña como la que llevaron a cabo, lo que consiguieron es esto: consiguieron un país que tenga otra vez casi un 10% de desocupación. En el Gran Buenos Aires, que es mucho más grande que la capital, el 12,4%. Piensa en el Gran Rosario, en el Gran Mendoza, en el Gran Córdoba. Esta es la situación. Y cada día va a ser peor, porque todos los días estamos dando cuenta de los miles y miles que se quedan sin trabajo. No querían república, no querían democracia. Querían quedarse con el manejo de las políticas públicas que a ellos les permite concentrar una inmensa riqueza y que a millones de argentinos los están dejando con una economía desfondada que los tiene aprisionados, atrapados en un callejón sin salida. Hasta mañana, gracias.